Sean bienvenidos a este que ya es el video número 5 de la serie de nuestros videotutoriales referentes al manual de prácticas de informática, la hoja de cálculo y sus operaciones. En esta sesión trabajaremos con la evidencia número 5 titulada Funciones anidadas. Vamos a continuar con la presentación. Muchas veces para resolver algún tipo de cálculo o situación en una planilla de calc no nos resulta suficiente una función, sino que debemos utilizar varias funciones, una dentro de otra. Cuando utilizamos una función dentro de otra, tenemos una función anidada. Las funciones que meteremos dentro de otra función actúan como argumentos de la función principal. Y aquí tenemos lo que es la descripción en colores para que se nos haga más fácil comprenderla. Tenemos la condición con color morado. Compara si E15 es igual a 7. El alumno es aprobado. Los elementos que componen el argumento de la función se separan por punto y coma, que los tenemos marcados en color amarillo. En color verde tenemos qué tiene que hacer la función si se cumple la condición. En este caso se trata que devuelva un texto. Y recuerden que en la función sí, siempre que hay un texto hay que colocarlo entre comillas. Y en rojo, si no se cumple la primera condición, se inserta otra función de tipo sí con su estructura completa. Entonces todo lo que tenemos aquí en rojo es otra función sí, por eso se llama función sí anidada. Es una función sí dentro de otra función sí. Si el alumno obtiene una calificación mayor o igual a 7 puntos, está aprobado. Pero si el alumno obtiene una calificación menor a 7, se presentan dos situaciones. Es por ello aquí se utiliza la función anidada. Si obtiene una calificación mayor o igual a 4 puntos, debe rendir examen en el turno de diciembre. O si obtiene una calificación menor a 4 puntos, debe rendir examen en el turno de febrero. Cada una de las funciones sí, la principal y la anidada, conservan su estructura con 3 elementos en el argumento. Esta es la estructura de la fórmula que se va a utilizar. Aquí les pido que abran su archivo de la evidencia 4 y modifiquen la fórmula. Teníamos una función sí normal, ahora ustedes van a introducir esta función sí anidada. Ten cuidado, pues la fórmula en la figura, en esta imagen que ustedes están viendo, es un ejemplo. Las referencias a las celdas no serán las mismas en tu evidencia. Entonces aquí ustedes, si ven una referencia, por ejemplo F2, ustedes chequen que coincida con la referencia que ustedes tienen en la evidencia número 4. Ok, vamos a describir lo que es la evidencia número 5 correspondiente a esta sesión, para lo cual ustedes tendrán que capturar esta tabla. Ok, vamos a revisar la práctica. La evidencia 5 se llama funciones anidadas. Ya dimos un poquito lo que es el contexto o la teoría de esta función sí anidada. Ya modificaron su evidencia 4, que es esta parte. En el punto 1 nos pide hacer eso. A continuación nos presenta el siguiente caso de estudios, que dice así: la Liga de Fútbol Rápido de Carpinteros en su jornada 3 presenta los siguientes resultados en sus grupos. Ustedes deberán capturar esta tablita en calc. Procuren también que obtenga el mismo formato en cuanto a colores. Dice, en la columna resultados del grupo 1 debe aparecer la palabra ganó si la cantidad de goles es mayor a la del equipo del grupo 2. Empató si la cantidad de goles es igual a la del equipo del grupo 2. Sería la palabra perdió. Si la cantidad de goles es menor a la del equipo del grupo 2, en la columna resultados del grupo 1 debe aparecer ganó si la cantidad de goles es mayor a la del equipo del grupo 2. Empató si la cantidad de goles es igual a la del grupo 2. Y perdió si la cantidad de goles es menor a la del equipo del grupo 2. Deberás capturar esta tablita en un libro en calc y realizar lo que se plantea utilizando la función sí anidada. Entonces ustedes deberán utilizar una función sí anidada siguiendo el ejemplo que se les proporcionó, que sería para lograr que aquí nos diga si el equipo ganó, perdió o empató. Ok, ustedes deberán pensar cómo pueden diseñar esta fórmula para que haga esto. Como siguiente paso tenemos que ustedes deberán realizar esta tablita que trata sobre una exposición de animales. Aquí tenemos la raza, el valor del animal y el resultado del concurso. A cada perrito le asignaron puntos y de acuerdo a los puntos que obtuvo va a ser su valor.
Dice, de acuerdo al resultado obtenido en la tabla de posiciones, considerando los primeros 5 puestos, el valor del animal se incrementa de acuerdo a los siguientes parámetros. Y aquí es donde ustedes tendrán que diseñar la fórmula que permita calcular estos valores. Si obtuvo 1, el valor se duplica. Si obtuvo entre 2 o 3, el valor se incrementa en 300 pesos. Si obtuvo entre 4 o 5, el valor se incrementa en 100 pesos. En una nueva hoja de tu libro que llamarás Valor Animales, deberás capturar la tabla y completar la columna Nuevo valor del animal, utilizando una función si anidada, en la que considere los datos ofrecidos anteriormente. Escribe en la parte de abajo de tu tabla de las mascotas qué otra aplicación le podrías dar a una función si anidada. Porque aquí en la parte de abajo de la tablita de los animales, ustedes tendrán que describir para qué otra cosa nos podría servir esta función, además de para los ejemplos que ya hemos trabajado aquí. Y como punto número 5, nos pide guardar la evidencia y tendremos que utilizar la nomenclatura que hemos venido manejando con las 4 evidencias anteriores, que son sus iniciales, la palabra EV y el número 5, que corresponde a la evidencia número 5. Tendrán que cargar su actividad en Classroom para que pueda ser evaluada. Y con esto estaríamos concluyendo la explicación de la evidencia número 5, funciones anidadas. Espero todo haya quedado muy claro y nos vemos en el siguiente video tutorial.